a un nuevo vídeo de mi canal de Alberto Changaneiros. Hoy, jueves 17 de febrero, estamos a un día del vencimiento de opciones. De ayer a hoy, más o menos el mercado se ha mantenido, como podéis ver en el caso del Eurostoxx. Habíamos cerrado la operación que le habíamos sacado 115 puntos. Y fijaros que se encuentra en un movimiento bastante tranquilo, ¿vale? El movimiento de ayer, desde la zona de máximos, tiene un movimiento aquí, como podéis ver, a la baja, porque salían noticias de que la OTAN comentaba, bueno, que no veía muy claro la desescalada que tenía militar Rusia, pero luego finalmente, ya os digo, el mercado simplemente se fue a buscar aquí cercana a la media de 200 sesiones en time frame de 15 minutos, luego esas noticias más o menos se quedaron un poco neutralizadas, subió, hemos abierto con un gap bajista, que ya lo hemos cerrado, y ahora prácticamente estamos neutrales. Como podéis ver, el Eurostoxx 50 se mueve en un rango muy acotado. Por la parte inferior, la zona de los 4.000 actuando de soporte poderoso, y luego por la parte superior está manteniéndose muy bien esta directriz bajista, que más o menos pasa ahora por la zona de los 4.165 puntos aproximadamente. Entonces, en este rango es donde se mueve el mercado. Mañana, como os digo, tenemos vencimiento de opciones. Y en el inicio del año, desde el día 3 de enero, habíamos montado lo que se llama una vendida, que había sido realizando una venta de opción call en torno a los niveles del 4.300 puntos, ¿vale? Tal que aquí, de que el mercado a 18 de febrero está por debajo. Y bueno, ese movimiento, esa opción, la habíamos cerrado en estos niveles porque, como os había comentado, nos estaban pagando una prima de 1.200 euros y pudimos recomprar esa opción pues, por 50 euros. Entonces, no tenía sentido mantener la opción durante más de 3 semanas extra por un potencial de ganancia de 50 euros cuando ya le estábamos ganando el 95-96% de toda la prima. Entonces, ahí optamos por cerrar, de aquellos 1.200 obtuvimos 1.150 euros de beneficio y, por otro lado, cuando el mercado había llegado aquí, habíamos hecho una venta de opción put, strike 4.000, dando a entender que de ahí al 18 de febrero el mercado estuviera por encima de esta zona de los 4.000. Bien, estamos ahora mismo a prácticamente una sesión. Mañana el vencimiento de las opciones del Eurostoxx es a las 12 de la mañana. ¿Vale? Por esta venta de opción put nos habían pagado unos cercanos a 850 euros y ahora mismo vamos a ver cómo se encuentra. Fijaros bien que estamos, pues bueno, desde el strike, es decir, de aquí para arriba nos llevaríamos toda la prima. Fijaros que el mercado está en 4.135, es decir, estamos prácticamente a casi un 3,5% de margen de maniobra. E incluso aunque llegara a 4.000 nos lo llevaríais entero y si bajara de 4.000, bueno, pues iríamos ganando de forma proporcional hasta los 3.920, más o menos, o 3.917. Más o menos por aquí tendríamos el break-even, es decir, estaríamos a cero, ¿vale? De aquí, desde los 4.000 para arriba, nos llevamos mañana toda la prima. Por tanto, como os digo, esta opción la estaba analizando y estuve calculando por poder llevármela a vencimiento, para llevármela entera. De tal manera que la cuna vendida, ¿vale? Toda la cuna vendida, en solo dos opciones, nos llevaría por cada cuna vendida unos 2.000 euros de beneficio aproximadamente. Por tanto, es probable que mañana nos la podamos llevar entera. Vamos a ver primero ahora mismo cómo está esa cuna vendida. Y fijaros bien, pongo aquí el vencimiento del 18 de febrero, opción put. A ver a cuánto cotiza esa opción que habíamos vendido nosotros por 850 euros, que son 85 puntos. Vamos al strike 4.000 y fijaros bien, aquí lo tenemos, está cotizando a 3 puntos solo. Daros cuenta que el hecho de que no se cumple el pronóstico, es decir, que el Eurostoxx baje de 4.000, nosotros como vendedores de opciones cobramos la prima. Entonces, en este caso ahora mismo está cotizando entre 3, 3,3, el múltiplo es 10, por tanto, ahora esto hay que multiplicarlo por 10, son 30 euros. Es decir, que si ahora compráramos, ¿vale? Si ahora compráramos esta opción, ya la cerraría y nosotros habríamos vendido una opción de 85 puntos, que son 850 euros, y la estaríamos comprando por 3, ¿vale? Y nos llevaríamos
pues eso, 820 euros por esta opción. Si mañana a las 12 se cumple de que el Eurostock está a 4.000 o por arriba, esto sería 0 y nos llevaríamos toda la prima, ¿vale? Los 850, que es un poco lo que vamos a intentar hacer, pues vamos a dar ese margen de confianza lógico. Si pinchamos en la opción put del Eurostoxx 34.000, vencimiento 18 de febrero, fijaros bien cómo se encuentra, ¿vale? El mercado viene bajando, viene bajando, viene bajando. Nosotros la habíamos vendido, esta opción, como os digo, a 80 y pico puntos y la habíamos vendido aquí, ¿vale? La última semana de enero, que si vamos aquí y vemos el gráfico, la última semana de enero, fijaros cuando llegó a cotizar, llegó a estar casi a 90. Nosotros habíamos vendido a 85 y cogimos el pico, ese pico máximo, ¿vale? Embolsándonos una buena cantidad de dinero, de hecho casi prácticamente, como os digo, el máximo del año fue en torno a 90, y desde ahí el hecho de que se vaya cumpliendo el pronóstico hace que el precio baje y mañana a las 12 de la mañana, viernes 18, valdrá 0 y nos llevaremos íntegramente toda la prima. Fijaros, hoy está bajando un 34% y bueno, esto mañana valdrá 0 euros y nos llevaremos toda la prima. Por tanto, en ese momento, esta estrategia la tenemos ahora mismo bastante bien, ¿vale? En este aspecto. Una vez que mañana llegue el vencimiento de las opciones, ¿vale? Veremos nuevas estrategias. Como os digo, quiero ver el vencimiento, quiero ver cómo reacciona el mercado y a partir de las 12 y 10 minutos, una vez que ya pasó el vencimiento, hemos cobrado toda la prima, veremos nuevas estrategias. Me interesa ver cómo reacciona mañana el mercado, desde las 12 a la 1, ¿vale? La hora posterior ya al vencimiento de opciones, porque ahí realmente es cuando podemos empezar a ver cuál es el síntoma del mercado. Normalmente, las anteriores horas bruja, no hora bruja, bueno, vencimiento de opciones, la hora bruja, tener en cuenta que es el tercer viernes, ¿vale? Como todos los vencimientos de opciones, pero el tercer viernes de marzo, es decir, la hora bruja fundamental es la de marzo. Pero mañana tenemos vencimiento de opciones. Entonces, cuando se produce un vencimiento de opciones, lo que viene a ser las horas posteriores, los mercados tienden por norma general, veremos mañana, porque no está muy claro, tienden a bajar, ¿vale? Vemos aquí lo que ocurrió en enero, ¿vale? El movimiento que os había destacado de cómo se había desarrollado el mercado del tercer viernes de enero al posteriormente el lunes, movimiento de bajada. Vemos aquí cómo se había desarrollado también el tercer viernes, ¿vale? Del jueves. Empieza normalmente el mercado a descontar el vencimiento desde el jueves, es decir, desde el día de hoy, al final, las últimas horas de la sesión, el viernes, el día clave, y luego el lunes. Entonces, aquí fue el de diciembre, fijaros cómo reacciona, y veis que el patrón es bastante, generalmente bajista. Entonces, vamos a ver cómo reacciona mañana a partir de las 12 para tenerlo esto muy en cuenta. Y fijaros bien aquí, bueno, qué ocurrió luego en noviembre también. Fijaros aquí, qué pasada de movimiento, también tercera semana, tercer viernes aquí, cómo reacciona el mercado a la baja y siempre parándolo aproximadamente en la zona de los 4.000. Por lo tanto, me gusta mucho el Eurostoxx porque los patrones son muy nobles, no tiende a fallar en esto y esto es lo que me gusta. Es decir, no tenemos que beneficiarnos porque suba mucho el mercado, porque baje mucho. Lo único que tenemos que ver, gracias a las estrategias que tenemos desarrolladas durante años en las ventas de opciones, es descartar escenarios. Entonces, en base a lo que ocurra, imaginaros que posteriormente el mercado se acerca a la zona de los 4.000, bueno, pues ahí podemos trabajar nuevas opciones. Yo ya tengo opciones preparadas de cara al viernes 18 de marzo, ¿vale? Yo ahí ya tengo una opción preparada, al viernes 18, que la tengo esta, es una opción con con un strike muy conservador, es un strike de 3.700, ¿vale? Es un strike de 3.700 y bueno, esto nos ayuda enormemente, ¿vale? Si lo podéis ver aquí, ¿vale? Tengo aquí a 4.000, tengo 4.400, una call vendida y 3.700. ¿Qué quiere decir esto de 43.700? Quiere decir, esta es la del 18, que mientras el mercado no baje de 3.700, a mí me va a pagar, ¿vale? Por esta opción
son casi 600 euros, era una opción, como digo, muy conservadora. Si la llevo a coger antes, pues me pagaba 1.000 o 1.200 por esta opción. Pero bueno, en este quise coger una porque no sabía muy bien qué estrategia aprovechar. Y bueno, ahora esta opción ya le estamos sacando el 50% de la prima. Si cerráramos ahora, que nos estarían pagando la mitad del beneficio potencial. Pero bueno, estamos dejándole pasar semanas, tenemos margen de tiempo y vamos a intentar de aquí a marzo también llevárnosla a vencimiento. ¿Vale? Si hubiera cualquier cosa, podemos o cerrarla anticipadamente o bien hacemos una pequeña cobertura. Bien, eso por un lado. Por tanto, como digo, en el caso del vencimiento, ahora hoy no hay nada que hacer. Esperar a mañana a las 12. Si el mercado no hace grandes cosas, nos llevamos toda la prima y a partir de ahí, pues bueno, ya cerraríamos, como quien dice, una estrategia doble, que muy satisfactoria, que habíamos iniciado en enero con ventas de opciones call y ventas de opciones put contra el Eurostock 50 y llevándonos en ambos lados las primas. En la primera el 95% de la prima y en la segunda tiene pinta de que nos vayamos a llevar el 100% de la prima. Y luego, posteriormente, en el caso del IBEX 35 también, en el caso del IBEX tenemos diferentes estrategias. Aquí tengo una cuna preparada también para marzo, la desarrollé en enero. Normalmente las estrategias, como os digo, hay diferentes temporalidades, es decir, a qué tiempo las suelo vender. Bueno, a veces vendo estrategias a 2 semanas, a veces vendo estrategias a 4 semanas, a veces vendo estrategias a 6 semanas, más o menos hasta 45 días es lo óptimo, aunque a veces me planteo también hacer estrategias a 3 meses, ¿vale? Pero más o menos por ahí es el planteamiento. La mayor parte de ellas las suelo plantear un mes o 45 días y en algunas de ellas las cierro anticipadamente para ir cobrando, a lo mejor porque veo otras oportunidades muy interesantes, prefiero cerrar unas, cojo ganancias y hago un rollover, que es ponerme otros vencimientos futuros. En el caso del IBEX, bueno, en el caso del IBEX debemos de tener en cuenta que a la hora de plantearnos estrategias, el IBEX se encuentra en esta zona, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se encuentra en una zona, por la parte inferior, la zona de los 8.250 puntos, más o menos, zonas de soporte, y por la parte superior cumple muy bien, de hecho desde junio de 2021, esta directriz bajista donde bueno, la zona de los 9.000, 9.100 es un importante nivel de resistencias, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, el término medio, ¿vale? Pensar que esto es un rango de aproximadamente unos 800 y pico puntos. El término medio, vamos a ponerlo por aquí, 8.600, ¿vale? 8.600, 8.750. Este es el rango habitual, ¿vale? Estadísticamente, la zona más frecuente que se tiende a colocar en el mercado es el 50% del rango, ¿vale? Es donde más veces lo visita, ¿vale? Por la parte superior, parte inferior, siempre pasa por la tele internet. Entonces, yo cuando me planteo aquí hacer estrategias, me gusta acotar diferentes rangos, esperar que pase el tiempo y luego posteriormente que el mercado está por la parte superior, cierro la put, porque me la está pagando el 90%. Que el mercado se va a la parte inferior, cierro la call, porque me están pagando el 90%. Que el mercado se queda quieto, no da ningún problema ni por un sitio ni por otro, pues si llega a vencimiento, te llevas el 100% de las dos zonas. Entonces, ahora mismo, en el IBEX no hay ningún problema y lo curioso es que se planteaba mucha gente de que, bueno, de que la caída del mercado por el conflicto de Rusia-Ucrania, y eso es lo que os comenté el lunes 14 de mis anteriores vídeos, que esto no está moviendo el mercado. Alberto, pero ¿cómo dices que el conflicto de Rusia-Ucrania no está moviendo el mercado? No, si os fijáis, el gran movimiento de los mercados, ¿vale? Desde inicios del año, desde el 3 de enero, cuando empecé a hacer ventas de opciones call contra los índices, es decir, esperando que el mercado no subiera, el gran movimiento del mercado fue este. Este fue un movimiento de más del 10%. Y esto no era conflicto Rusia-Ucrania. Esto, lo que el mercado realmente le tiene el ojo detallándose, ¿vale? Es el movimiento sobre qué va a ocurrir con la inflación y qué va a ocurrir con el crecimiento económico. No nos olvidemos que esta es la parte fundamental de lo que va a marcar el año, ¿vale? El conflicto como tal de Rusia-Ucrania ha sido este movimiento, ¿vale?
que prácticamente no llega ni a la mitad del gran movimiento anterior, que posteriormente rebotó y ahora fijaos bien el efecto que hace. Es decir, si lo analizamos estadísticamente, lo del conflicto Rusia-Ucrania no ha movido más allá del mercado de un 2%. ¿Vale? Si tenemos que en cuenta que el movimiento habitual del mercado es más o menos 1%, ¿vale? Estamos en el doble de un movimiento habitual. Por tanto, podemos entender que bueno, el mercado no está viendo tanto eso como una amenaza, pero sí que llevó a una amenaza importante el movimiento del tema de la inflación. Por tanto, de aquí a marzo tenemos que plantearnos y darle mucha importancia a ver cómo vienen los datos de la inflación en base a la política agresiva que pueda tener la Reserva Federal. De si va a hacer 5 subidas de tipos este año, si va a hacer 6, si va a hacer 4. De momento se espera que bueno, en marzo empecemos con 50 puntos básicos y el resto 25, 25, 25. Pero yo aquí, más que en Estados Unidos, quisiera ver qué ocurre, sobre todo, cómo va a hacer el efecto contagio a Europa. Porque tener en cuenta que, por un lado, el Banco de Inglaterra ya empezó a subir los tipos de interés. Estados Unidos es previsiblemente que ya empiece en un mes. Y de ahí el efecto contagio pueden ser un par de meses que Europa también lo haga. ¿De qué va a depender mucho? De la inflación. De ver si la inflación baja del 6% o baja del 7%, pero también hay que tener en cuenta que como encontremos inflaciones posteriormente, donde ahora gran parte de los analistas esperan que la inflación ya de por sí tenga que bajar algo, si la inflación subiera, eso sería un efecto demoledor, ¿vale? En las bolsas, porque el mercado interpretaría que hay un problema serio estacional de la inflación, donde la política monetaria restrictiva, que ya en principio se tiene pinta de aplicar, puede ser agresiva. Eso es un poco lo que está interpretando el mercado. No si va a haber política monetaria restrictiva, sí, sino hasta qué punto. Es decir, si la inflación de por sí empieza a bajar algunas décimas, bueno, pues se va a entender que la subida de tipos de interés puede bajar la inflación y va a ayudar. Ahora, si ahora mismo lo que se interpreta es que la inflación, en el peor de los casos, se mantenga o baje, pero si sube, ya sería un efecto complejo, ¿vale? Ya sería un efecto complejo donde, como os digo, a partir de marzo, el movimiento de subida de tipos va a depender mucho, el movimiento agresivo, de las noticias que puedan venir ir llegando ahora, de aquí al próximo mes. Entonces, ya digo, esto lo iremos viendo. Puede ayudar mucho, ¿cómo, Alberto? ¿Cómo podemos de alguna manera anticipar si la inflación puede subir o no en lo que pasa en los nuevos datos? Bueno, vamos a ver sobre todo uno de los factores clave que está agudizando la inflación, como es el petróleo. Es decir, si el petróleo, desde la parte alta que se encuentra ahora, en estos rangos, consiguiera tener un retroceso, ya no digo hasta los mínimos, pero bueno, más o menos hasta el 50%, tanto en el petróleo West Texas como en el petróleo tipo Brent, ¿vale? Esto ayudaría mucho a relajar la inflación y podríamos ver igual que la inflación que contiene la materia prima, ¿vale? A mí, esta es la que me gusta seguir, la que contiene los precios de las materias primas, no solo la cesta de la compra. Si esto llegara a este nivel, podríamos ver inflaciones en torno al 5, ¿vale? Habrían bajado y esto podría empezar a hacer un cambio bueno, que igual la política del Banco Central Europeo, que va a seguir mucho en la Reserva Federal Americana, podría ser más laxa, más tranquila. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, si la política de subida de tipos de interés, ¿vale? Se esperaba a lo mejor así y luego interpretan que van a hacer algo así, esto nos interpreta de que los tipos de interés no lo subirían tanto, por tanto, la rentabilidad del bono, ¿vale? En este caso el bono alemán, no sería tan fuerte. Al no ser tan fuerte la rentabilidad del bono esperada, podría la rentabilidad del bono descender y, por tanto, el precio del bono subir, ¿vale? Esto nos lleva a que ahora mismo tenemos el boom del bono alemán cotizando aproximadamente a 166 puntos y esto podríamos ver en próximas sesiones el boom otra vez a niveles de 170 puntos, ¿vale? Todo esto nos da unos planteamientos, esto es un poco la estrategia, ¿vale? Y todo este tipo de estrategias de entender cómo funciona el mercado es lo que os explicaré a todos en el evento Crisis 2022. Ahora, cuando el bono suba o puede subir,
¿vale? Nosotros aquí tenemos diferentes estrategias que podemos aprovechar por opciones o especulando directamente en CFDs. Pero como os digo, de momento nada más, ¿vale? No hay ningún tipo aquí de cambio, de planteamiento. Yo tengo algunas, contra Eurostocks, algunas opciones vendidas por la parte superior, por encima de máximos, otras, como veis, niveles, ya digo, estoy trabajando a niveles de 4.400, 3.700 a 1 y 3 meses. Y esos, bueno, son rangos muy amplios, sin ningún tipo de problema, y donde ahí juego más con la volatilidad. Mañana os informaré de cómo fue la sesión. La clave de mañana, viernes 18, vencimiento de opciones. Como os digo, hoy nada que ver en el mercado, no hay ningún tipo de cambio significativo, absolutamente ninguno. Y el único que se puede ver es aquí un poquito la posible ruptura del oro, ¿vale? El único cambio. Pero bueno, el oro de momento tiene aquí una zona de resistencias importante. Lo iremos viendo a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Porque ya digo, entre 1850 y 1900 tiene una gran resistencia. Veremos cómo se desarrolla y tendremos que ver aquí el oro para decidir si ha hecho o no cambio, es decir, si podemos buscarle largos, tendremos que ver cómo cierra de forma semanal. Si vemos una vela semanal en el oro rompiendo por encima, todo parece ser que puede ser posible, pero bueno, lo iremos viendo. Tendríamos que ver aquí, porque aquí empezaría a haber un efecto refugio en el oro, y atentos porque cuando llegó el crack del 2020, venía advirtiendo a aquellos que me seguís meses antes, semanas antes, de que el oro estaba subiendo y que esto no cuadraba con un movimiento lateral alcista de las bolsas. Finalmente, ¿qué ocurrió? Bueno, que la subida del oro anticipaba un desplome y las bolsas iban así hasta que finalmente coincidió, ¿vale? No tenía sentido la correlación positiva entre oro y bolsas, y luego finalmente las bolsas se fueron abajo y lo que estaba descontando el oro era ese movimiento. Entonces, ahora me llama la atención esto, veremos, digo, no lo estoy operando el oro, pero lo estoy siguiendo, lógicamente, y la clave de esto es ver cómo cierra en gráfico semanal, ¿vale? Uno de los errores principales que suelen tener muchos traders es tomar decisiones anticipadas sin tener un filtro de cuándo una señal es señal y cuándo una señal es simplemente un fallo, una ineficiencia del mercado. Por tanto, una de las claves es ver ahora cómo cierra semanalmente el oro. Eso no lo sabremos hasta mañana a las 10 de la noche en el horario, pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Poco más, traders. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado este vídeo análisis. Como digo, sesión muy tranquila. Mañana vencimiento de opciones, toca cobrar, toca ganar y recoger las ganancias de las estrategias método Charm. Como os digo, últimas plazas, nos quedan ya las últimas 5 plazas del evento Crisis 2022 del 5 y 6 de marzo. Toda la información en albertochaneros@hotmail.com. Aquellos que queráis asistir, reservar, no dejéis para próximas semanas porque, por lo que estamos viendo, es probable que la próxima semana podamos decir ya no hay plazas, cerrado el evento. Así que solicitar información y aprovechar estos días para inscribiros porque va a ser un evento increíble para poder rentabilizar vuestro dinero este 2022. Un cordial saludo.